Patrón básico vestido jumper. Acá te dejo las medidas necesarias para realizar este patrón. Recuerda que tengo un tutorial donde te enseño a tomar todas estas medidas exactas. Por favor, míralo antes de tomártelas. Vamos a comenzar por el patrón delantero. Vamos a hacer un rectángulo de 1/4 contorno de busto más 1 centímetro y hacia abajo largo talle delantero. Luego del punto de arriba de la izquierda hacia la derecha vamos a tomar la medida de ancho cuello y hacia abajo largo cuello. Aquí te dejo cómo debes tomar esas medidas. Luego vamos a hacer una curva tal como se ve en la fotografía, bien redondita para formar el cuello. Desde el punto de arriba de la izquierda hacia la derecha vamos a marcar medio ancho espalda. Desde ese punto hacia abajo vamos a prolongar una línea en ángulo recto entre 30 a 40 centímetros. Solamente la prolongamos, es para tener una guía. Luego desde el punto de arriba hacia abajo vamos a marcar 3 centímetros y hacemos un punto. Desde ese punto hacia abajo vamos a marcar la medida sisa. Esta medida sisa, te lo dejo acá en la fotografía, es la mitad del ancho espalda. Ancho espalda dividido en 2. Entonces ahora la suma de los 3 centímetros más las medidas sisa la vamos a prolongar hacia abajo para hacer una línea horizontal que va a ser nuestra línea de sisa. La marcamos de manera derechita, deben ser todas las líneas paralelas. Luego desde el cuello hacia los 3 centímetros vamos a marcar nuestro hombro. Le hacemos una línea diagonal con nuestra regla. Desde la línea de sisa que acabamos de marcar hacia arriba vamos a marcar 3 centímetros. Lo mismo que marcamos de arriba hacia abajo, lo vamos a marcar de la línea de sisa hacia arriba, 3 centímetros. De los 3 centímetros de arriba hacia los de abajo vamos a marcar justo la mitad, el punto de la mitad. Y desde ese punto hacia adentro vamos a marcar 1 centímetro. Ahora vamos a unir con una línea, con mucho cuidado con la cercha o a mano alzada, para hacer nuestra sisa. Te debe quedar similar a la acá como lo tengo yo en la fotografía. De nuestra línea de cintura, que es la que está abajo de la sisa, vamos a marcar altura de cadera. Altura o alto de cadera. De ahí hacia abajo proyecto esa misma línea para hacer una línea horizontal que va a estar paralela a la línea de la cintura. Y en esa línea, que va a ser mi línea de cadera, marco 1/4 contorno de cadera más 1 centímetro. Tengo la línea de sisa, la línea de cintura y mi línea de cadera. Ahora de arriba del vértice izquierdo hacia abajo marco alto busto. Altura busto. Desde ese punto hacia la derecha, en ángulo recto marco la mitad de separación de busto. Esa medida la voy a prolongar en la línea de la cintura y en la línea de la cadera. Voy a hacer una línea solamente para tener una guía. En la línea de la cintura marco 1/4 contorno de cintura más 3 centímetros. Más 3 centímetros. Y uno con una diagonal desde la sisa hacia ese punto de la cintura. Ahora, desde la mitad de separación de busto hacia abajo, voy a bajar 4 centímetros. De ese punto de arriba, bajo 4 centímetros. Y en la cintura, justo en la mitad, hacia la derecha doy 1,5 y hacia la izquierda 1,5 para formar mi pinza. Hago las diagonales correspondientes hacia el punto donde bajé los 4 centímetros para formar la parte de arriba de la pinza. Desde la sisa hacia abajo por el costado bajo 4 centímetros y marco un punto. Desde ese punto hacia abajo voy a marcar la diferencia de talle delantera y espalda. Desde ese número, que puede ser 3, 4, lo que te dé, voy a marcar justo la mitad. Justo la mitad. Y ese punto lo voy a unir con justo por donde está el punto de mitad separación busto. Lo uno y desde ahí hacia la derecha, hacia el costado, marco 4 centímetros y voy a hacer la pinza. Voy a hacer las diagonales desde ese punto hacia los 2 puntos de costado que están en la línea donde voy a marcar mi pinza.
Debo dejar esos 4 puntos para que no me quede tan cercana la pinza a mi pinza central, tal como se ve en el dibujo. Ahí se uní el punto que dejé 4 centímetros a los 2 puntos de la diferencia de talla espalda y delantera. Desde el vértice de abajo izquierdo hacia la derecha marco un cuarto contorno de cadera más 1 centímetro. Desde la línea de la pinza de la cintura hacia abajo voy a marcar de 8 a 10 centímetros para darle la altura de la pinza, y de ahí voy a hacer las diagonales respectivas para finalizar mi pinza. Me queda hacia arriba y hacia abajo. Esa es mi pinza central. Luego, en la línea de la cintura hacia abajo, pongo la medida del largo falda desde la cintura hacia las rodillas. Marco hacia la derecha la misma cantidad de un cuarto contorno de cintura más 1 centímetro. De la línea del costado hacia la derecha, marco 2 centímetros y hacia la izquierda 2 centímetros. Con esto voy a hacer una diagonal hasta la línea de la cadera para darle amplitud o disminuir un poco según mi diseño. Eso es una opción. Puede ser también recto, porque esto es un molde base. Recordemos siempre que voy a quitar en la parte de arriba del hombro, en el delantero, 1 centímetro, que después se lo voy a dar en la espalda. Esto es para que tenga un mejor calce. Y ahora corto cuidadosamente. Debo doblar la pinza del costado antes de cortar, porque siempre hay un espacio de más que se deja en la pinza. Y pongo mis indicaciones. Ahora comenzamos con la espalda. Vamos a hacer un rectángulo de un cuarto contorno de busto menos 1 centímetro por el largo talle delantero. Desde el punto de la izquierda hacia la derecha, ancho cuello, y hacia abajo 2 centímetros. Acá te dejo la medida de ancho cuello. Luego voy a marcar una curva que va a ser recta de la parte horizontal y después se curva hacia el ancho de cuello, hacia el punto del ancho de cuello, tal como se ve en la fotografía. Del punto del vértice de la izquierda de arriba hacia la derecha, marco medio ancho espalda, y hacia abajo prolongo una línea unos 30-40 centímetros. Desde arriba hacia abajo, bajo 3 centímetros y marco un punto. Y desde ese punto hacia abajo, marco la medida sisa. Entonces ahora voy a sumar esos 3 centímetros más la medida sisa, y esa medida la voy a prolongar hacia abajo en varias líneas y varios puntos para hacer una línea horizontal. Esa línea horizontal se va a llamar línea de sisa. Luego ahora voy a unir mi hombro. Desde el cuello hacia los 3 centímetros, marco una línea recta, me va a quedar una diagonal que va a ser mi hombro. Ahora, desde el punto de la línea de sisa hacia arriba, marco 3 centímetros, y ahora vamos a hacer una diferencia con el delantero. Desde el hombro hacia abajo, hacia la línea de sisa, voy a marcar la mitad. Desde ahí, tal como se ve en la fotografía, marco la mitad y ahora voy a entrar 1 centímetro. Y con esto, cuidadosamente, debo hacer mi sisa de espalda. La puedo hacer con mi cercha o a mano alzada, pero siempre guíate por la fotografía. Debe quedar similar a como está en la fotografía. Muy bien, y ahora desde del centro de la línea de la cintura voy a entrar 1 centímetro. Y ese punto lo voy a unir con el cuello, con los 2 centímetros que bajé del cuello. La idea de esto para que quede más entallado. Desde ese punto de la cintura hacia la derecha voy a marcar un cuarto contorno de cintura más 3 centímetros. Y ahora voy a marcar la altura de la cadera, altura o alto cadera, desde la cintura hacia abajo, y prolongo una línea en ángulo recto y voy a marcar un cuarto contorno de cadera menos 1 centímetro. En la línea de la cintura voy a marcar justo la mitad y voy a dar 1,5 para la derecha y 1,5 para la izquierda. Trazo una línea recta partiendo desde la línea de sisa hacia abajo 4 centímetros hasta la línea de la cintura, y de ahí hacia abajo 12 a 15 centímetros. O sea, desde la línea de sisa hacia abajo bajo 4 centímetros y de la cintura hacia abajo 12 a 15 centímetros, y uno los puntos para formar la pinza. Te debe quedar de esta manera. Ahora uno los costados y el centro desde la cintura hacia la cadera. Ahora de la cintura hacia abajo debo dar el largo falda. Esa línea la prolongo de la misma manera que la cadera, un cuarto contorno de cadera menos 1 centímetro. Y me debe quedar tal como se ve en el dibujo. Y ahora voy a dar 2 centímetros
desde el costado del largo falda hacia abajo, hacia la derecha, y 2 hacia la izquierda, para entallar o para ajustar mi vestido. Recuerda que esto solo es una opción. Y ahora, para finalizar, vamos a subir 1 centímetro en el hombro, que fue el centímetro que sacamos en el delantero, esto para darle un mejor calce. Vamos a poner nuestras indicaciones: espalda por 2, molde base, vestido jumper y coido corto cuidadosamente. Ahora voy a dar los centímetros de costura. En el delantero doy 1 centímetro de costura por todos los contornos, menos por el centro. En el centro de la tela se pone doble, por eso no le voy a dar costura. Y abajo en la basta le doy la costura que yo quiera según el largo que deseo. Y en la espalda voy a dar 2 centímetros en el centro, por todos los contornos 1 centímetro, excepto en la basta, que voy a dar lo mismo que dejé en la basta del delantero. Espero que te haya gustado el molde. Si te gusta, recuerda darle like y suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Y nos vemos en un próximo tutorial.